tardes a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal de Informa Betis. Hoy estamos con Nacho, de Más que Pelotas. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con ganas de hablar un poquito sobre Alex Collado, que ha sido un jugador importante en la cantera del Barça y que ahora va a ir a un gran club como es el Betis. Vamos a hablar sobre Alex Collado, vamos a repasar su trayectoria, vamos a repasar sus números en la élite y finalmente comentaremos cómo llega y la opinión del fichaje de ambos. Cuéntanos un poquito sobre su trayectoria, Nacho. ¿Cómo ha sido la trayectoria de Alex Collado en Can Barça? Pues Alex Collado ha sido un jugador que ha sobresalido siempre en las categorías inferiores del Barça, sobre todo porque es uno de los talentos generacionales de estos que salen de la Masía. Pero sí que es cierto que durante todas estas etapas, donde más llegó a destacar fue en el Barça B, a las órdenes de García Pimienta, donde se convirtió en el jugador insignia para el técnico, sobre todo después de una etapa donde había sido ese jugador insignia Riqui Puig. Alex Collado en esa transformación que tuvo como futbolista y ese crecimiento personal vino derivado por el técnico, ya que había sido un jugador que iba variando la posición de interior con zonas más avanzadas y le dio ese paso para ser un jugador de jugar en zonas más adelantadas, que en este caso es como extremo derecho, y ahí es cuando se vio la mejor versión del futbolista, un futbolista que encadenó grandísimas actuaciones. Para mi gusto fue hace 2 o 3 temporadas, cuando estaba con Pimienta, el mejor jugador de primera red, y esas actuaciones le sirvieron para hacer una pretemporada con el primer equipo del Barça, que luego no llegó a más por temas contractuales de años de contrato, de inscripciones. Ha sido todo un poco caótico con el futbolista, y finalmente, cuando le intentaron buscar una cesión en su día y finalmente no se logró, acabó sin poder ser inscrito en el primer equipo del Barça, y esa irrupción que había tenido y ese crecimiento constante para llegar a ser un gran futbolista se vio frenado por lo sucedido en aquel verano, cuando en teoría iba a estar a las órdenes de un Ronald Koeman que dejó de contar con él, en aquel periodo de tiempo donde Valverde, Setién y compañía se marcharon del Barça, y ahí estaba un poco la incógnita de quién iba a ser el nuevo entrenador del Barça, y se barajaba el tema de Pimienta, y cuando se barajaba el tema de Pimienta se decía que Collado quizás subía al primer equipo, pero finalmente con el tema de Koeman como que se estancó todo en su trayectoria como jugador azulgrana. El jugador aún es joven, llega al Betis con 24 años. Yo creo que es una buena edad aún para demostrar su fútbol y creo que aquí con la confianza de Manuel Pellegrini va a poder resurgir, ¿no crees? Sí, yo creo que la confianza de Pellegrini puede ser clave para volver a ver la mejor versión del futbolista, pero más también que la confianza es el entorno que le va a rodear, porque al final estamos hablando de un Betis que es un equipo que le gusta proponer, un equipo que se basa en un fútbol ofensivo, y al final el Collado lo que necesita, estar en un equipo donde quieran el balón y donde practiquen ese juego más vertical, ya que en estos últimos equipos de los cuales has hablado, Granada y Elche, estamos hablando de que son equipos que han luchado por no descender, y en este caso han descendido. Por lo tanto, han sido propuestas mucho más defensivas, planteamientos mucho más conservadores, y sin embargo, ahora estar en un contexto como el del Betis le va a poder hacer mostrar su gran fútbol, aunque, bueno, como te decía anteriormente, el Betis no es el Granada y el Elche, por lo tanto, a la hora de tener minutos seguramente lo tenga más complicado, pero bueno, eso va a hacer que veamos también su mejor versión como futbolista, porque se va a tener que esforzar para quitarle la plaza a los que ya están instalados en el esquema de Pellegrini. Alex Collado llega con 34 partidos, 3 goles, 2 asistencias y 1831 minutos en la élite. Yo creo que, como bien hemos comentado anteriormente, la confianza en su entorno y diversos factores harán que pueda disputarle ese puesto en este caso, o Luis Enrique, o Canales, o Rodri, que son los jugadores que vienen jugando por la banda derecha. Y es verdad que lo tiene bastante crudo porque, como bien estabas comentando, las variantes que tiene Pellegrini son muchas y son de gran calidad. Al final Luis Enrique ha hecho un temporada con el Betis, Rodri viene de hacer un europeo sub-21 maravilloso, y en el caso de Canales quizás es otro prototipo de perfil, ya que a día de hoy Alex Collado lo veo más como un futbolista más ofensivo y para jugar más de tres cuartos hacia adelante, más que en zona de medio campo. Pero sí que es verdad que creo que su llegada al Betis le va a venir bien, porque al final creo que Pellegrini es un entrenador que no se casa con nadie, que le da minutos a muchos futbolistas, y seguramente en este caso con Collado vaya a tener la oportunidad. Ahora bien, cuando la tenga la va a tener que aprovechar, porque como bien dices,
la competencia es feroz y a la mínima que te duermas tienes a Luis Enrique, a Rodri y compañía que van a estar peleándose los minutos continuamente. Así que va a ser un paso importante para la carrera de Alex Collado, porque al final la realidad sobre el tema de Collado es que lo tenía bastante avanzado con Las Palmas. En el caso de García Pimienta estaba apretando mucho para ir allí, pero claro, cuando te llega la propuesta del Betis te cambia todo radicalmente. Pero es lo que comentábamos, no es lo mismo irte a jugar a un equipo como Las Palmas, que seguramente el objetivo vaya a ser salvarse, que irte a un Betis que va a ser por luchar en posiciones europeas. Así que a nivel de competencia individual se lo va a tener que currar si quiere tener un hueco en el 11. La gente, el beticismo, quiere, Nacho, que nos describa tácticamente y técnicamente a Alex Collado. Bueno, el beticismo, seguro que algún partido habrá visto de Alex Collado en el Granada o en el Barça. Hemos podido ver verticalidad, profundidad, es eléctrico. Cuéntanos tú un poco más. Sí, bueno, a ver, si te soy sincero, si la gente quiere ilusionarse con el Descollado, debería echar la vista mucho más atrás, porque como he dicho anteriormente, cuando estaba en el Barça de su última temporada, era un escándalo y un jugador que denotaba una superioridad espectacular al resto. Ahora bien, a día de hoy es un futbolista que se ha transformado radicalmente, te lo decía anteriormente, ha pasado de ser un jugador que juega más de interior a acabar jugando más como extremo. Y es un futbolista, el típico extremo que encara hacia adentro, que le gusta esa verticalidad en dirección a portería, que tiene muy buena conducción del balón y sobre todo también que tiene un muy buen último pase. Es cierto que sus cifras goleadoras no son las mejores ni tampoco las de asistencia, porque al final viene de 2 años bastante complicados en cuanto a minutos se refiere, pero creo que si vuelve a recuperar la dinámica que tuvo en su día en el Barça B, creo que se pueden ver las condiciones reales de este futbolista y por eso hablo de que el entorno del Betis le va a venir bien para mostrar su fútbol, porque el hecho de estar en un equipo que juega con el balón, que tiene un buen trato con esta situación, yo creo que nos va a poder ver sus mejores facetas. Ahora bien, para su fútbol sí que es cierto que hace falta tener un lateral derecho muy profundo, porque es un jugador que deja mucho la zona exterior, porque siempre tiende a ir hacia adentro. Y es lo que comentábamos también. No sé, en relación a lo que comentabas de Sergio Canales, si también Pellegrini opta por ubicarlo en zonas más de medio campo, porque al final, independientemente de todo lo que te estoy comentando, de esa buena conducción, esa buena llegada al área con su golpeo, también lo que más destaca de él es ese último pase que tiene. Por lo tanto, no sé si Pellegrini lo ficha pensando en ese extremo que hemos visto en estos últimos años, porque al final también tiene la competencia de Luis Enrique y Rodri, o pensando también en reubicarlo como mediocentro, teniendo en cuenta de que quizás, por ejemplo, uno de los problemas que ha tenido el Betis en este segundo tramo de temporada ha sido derivado por la lesión de Fekir. Y quizás Correcto. en esas zonas más interiores, bajando a la media punta y demás, puede ser un futbolista que tenga un buen encaje y sobre todo encontrar ese sustituto que le ha faltado al Betis esta temporada. Totalmente de acuerdo, Nacho. La polivalencia de este jugador es lo que le va a permitir a Pellegrini, ya sea usarlo en el extremo derecho, en medio centro ofensivo, incluso el jugador también puede jugar en el medio centro, cosa que espero que no vaya a ocurrir, pero bueno, la posibilidad siempre está ahí. Sí, es importante. Al final es un futbolista que, como bien decías, es muy polivalente. Siempre, obviamente, partiendo desde derecha, porque desde izquierda no es un perfil bastante usual en él. Pero es lo que te comentaba. También puede jugar de ese medio centro más ofensivo, esa media punta, ese falso 9, que al final es lo que necesita es estar en contacto permanente con el balón. Estar involucrado siempre en las jugadas del equipo. Y puede ser que una de las variantes también sea el tema de Fekir, que al final el Betis, el bajón que tuvo al final en ese segundo tramo de temporada venía derivado por la baja del francés y que le faltaba una figura significativa para poder suplirlo. Y no, obviamente no voy a comparar apoyado con Fekir porque no le llega ni a los tacos, pero quiero decirte, ese perfil de futbolista le puede venir de lujo al Betis para tener esas variantes en caso de que haya lesiones, ya que la temporada es muy larga. Ojalá que sí, ojalá que se salga aquí. ¿Cómo llega? El jugador ya ha sido oficial el fichaje por el Club Verde y Blanco. ¿Qué opinas sobre esto, Nacho? Sí, yo creo que es lo que necesita el futbolista, tener esa confianza de un proyecto duradero, de muchos años para poder demostrar su valía, porque al final estaban en estos últimos años con el tema de las cesiones que al final no encontraba un encaje claro, no veía un futuro claro para él
y quizás tener un proyecto sobre el cual asentar su futuro le va a venir de perlas para poder volver a recuperar su nivel. Al final el Betis es un club que veremos hacia dónde va en el sentido de ventas, porque al final tiene jugadores de grandísima calidad. Por ejemplo, me quiero referir al caso de Rodri, que es un futbolista que seguramente más pronto que tarde, perdón, le vayan a salir muchas novias. Y el hecho de sentirse Collado con un proyecto donde van a apostar tantos años por él, sabe que al fin y al cabo algún día va a tener una oportunidad para demostrar su valía, porque seguramente vaya a iniciar como suplente, pero con el paso de los partidos, meses e incluso años, puede llegar a ser una figura representativa para el club verde y blanco. Además de este largo contrato, el Barça se queda un 20% en una futura venta. Es decir, aquí el Betis lo que está buscando claramente es una plusvalía y una apuesta del futuro en respecto a Ramón Planes y confirmada obviamente por Manuel Pellegrini. A poco que ofrezcan 10 kilos, eh, prácticamente ya le está ganando 8 millones. Totalmente. Al final, el Barça también hace bien guardándose esta plusvalía, porque la realidad es que en la Masía en los últimos años han salido jugadores muy valiosos y la sensación que se ha quedado aquí el club es que no se ha acabado de sacar tajada por estos futbolistas. Antes te comentaba el caso de Riqui Puig y me viene como anillo al dedo, porque son futbolistas que ya te digo, en el Barça B eran los jugadores que la rompían, eran los jugadores que cuando cada vez que se enfrentaban al Barça B eran los jugadores por los cuales se fijaban y luego quizás no han dado el nivel para estar en un primer equipo del Barça, porque al final es competir en la máxima élite, pero quizás en ese segundo escalón pueden ser jugadores muy, pero que muy top. Y en el caso de Alex Collado, yo no tengo ninguna duda de que si se le da confianza, va a poder demostrar su verdadero potencial y no sé si puedo hablar de una futura venta, porque al final el futbolista ha sido recientemente oficializado como jugador del Betis, pero seguramente puede ser un jugador que tenga un buen encaje en el Betis y por qué no dar en un salto a otro club, no te digo mayor, pero sí de una circunstancia similar al Betis en cuanto a estar luchando por Europa y entrar en esos puestos. La opinión del fichaje, bajo mi punto de vista, creo que es una, como hemos comentado anteriormente, es una apuesta de planes, es una apuesta con vista al futuro de cara a una plusvalía confirmada también por Pellegrini. Y bueno, este tipo de jugadores desequilibrantes y eléctricos también le hacen falta arriba al Betis para darle un poco de velocidad al juego. Sí, al final también el Betis necesita muchas veces romper los partidos porque quizás el equipo en varias fases se muestra un poco horizontal por el hecho de que al final cuando tienes el balón a veces te faltan recursos y cuando hablamos de recursos hablamos de jugadores que sean imaginativos, de que reciban el balón al pie y que se inventen una jugada. Y en ese caso el Betis tiene a Canales, tiene a Fekir, pero a veces escasea de ese tipo de perfiles y creo que Collado, sobre todo con el tema de Ramón Planas, cuando le preguntaron seguramente Pellegrini qué podemos buscar para tener un jugador diferencial, yo creo que es una oportunidad de mercado que ha aprovechado muy bien y que quizás sea el contexto idóneo para ver su mejor versión. ¿Creéis que con Alex Collado acabará la temporada siendo titular en el Betis? A ver, me cuesta decir que sí, porque al final es lo que te decía anteriormente, es que en el Betis hay mucha competencia y hay jugadores muy buenos, pero creo que va a ser un futbolista muy importante. Creo que en el fútbol moderno, desde que se cambió todo con el tema de los 5 cambios, yo creo que Alex Collado seguramente vaya a estar entre esos 15 futbolistas que siempre juegan los partidos, porque al final estamos hablando de que jugadores como Luis Enrique y demás, para ciertos partidos tienen características que son muy aprovechables, pero cuando te muestras más en contextos donde los equipos se te encierran atrás, creo que ahí es Collado donde te puede dar ese plus que quizás, por ejemplo, no te da el brasileño. Porque creo que Luis Enrique es un futbolista más explosivo, que le gusta jugar más a campo abierto y quizás en situaciones más cerradas, los Alex Collado, al igual que Rodri, son los futbolistas que te puede dar ese plus que, por ejemplo, no te da el brasileño en comparación a los que pueden jugar y los que no. Pues bueno, Nacho, muchísimas gracias por haber venido, accedido a la invitación del canal de Informa Betis, haber explicado a los béticos un poco el perfil de Alex Collado. Y nada, deciros que por aquí abajo vamos a dejar en la descripción el nombre
de Nacho y mío, tanto en Twitter como, como en otras redes sociales, para que nos podáis seguir, si queréis, en el canal de YouTube de Más que Pelota y demás. Y nada, darte las gracias de nuevo y si quieres decir unas palabras. Nada, agradecerte a ti la invitación y nada, lo único que puedo decir que espero que todo lo que he comentado del Escollado luego no nos salga en contra en una jornada liguera, porque al final el Betis siempre es un equipo muy duro, es un equipo que suele restarnos puntos en la liga y esperemos no mufar con el tema de Collado, porque por suerte en estas dos últimas etapas no ha sido así y esperemos que en el caso de yo, en el caso mío siendo culé, que no siga esta tradición de la ley del ex. Perfecto, Nacho, muchas gracias. Y a Nada, a ustedes, ti. béticos y béticas, suscribirse y dejar vuestra suscripción activando la campanita para que no os perdáis ningún vídeo. Adiós.